Estamos en el panel directo a la justicia. Nos acompañan, como siempre, los licenciados Francisco Sánchez Rodríguez. Bienvenido. Buenas noches a Isa Díaz, el compañero Joel Caraballo, el compañero José Torres Nolasco, los que nos escuchan por la emisora radial, los que nos escuchan por la emisora digital, eventualmente por YouTube y por las distintas plataformas que transmite ese programa. Me imagino que la Jara está en los controles. Buenas noches a él también. Claro que sí, un saludo también para él y vamos con José Torres Nolasco. Bienvenido. Muy buenas noches a Daisa, muy buenas noches al licenciado Francisco Sánchez, al licenciado Joel Caraballo, don Luis Lajara, y a todos esos radioescuchas que se paran los lunes un ratito para dedicarnos un poquito de su atención. Saludos, licenciado Joel Caraballo. Saludos a Daisa, buenas noches antes que todo, buenas noches a nuestra distinguida audiencia. Otro lunes más aquí, contentos para entrar en materia. Bueno, este tema lo discutimos así levemente, Francisco y yo en otro panel, pero el tema de Andrew Cuomo se queda corto, ¿verdad? Y las claves de la investigación por acoso sexual lo tocamos desde el punto de vista político, ahora vamos a tocarlo desde el punto de vista legal. Adelante, Francisco Sánchez. Pues mira, la semana pasada, el martes, luego de que nosotros concluimos el programa del lunes, evidentemente, la Fiscalía General de Nueva York emite un informe contundente en donde se concluye que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acosó sexualmente por lo menos 11 mujeres, de las cuales entre ellas, ¿verdad?, 9 eran empleadas actuales y pasadas del gobernador. Y que se hace el finding de que eso constituye una violación tanto a la ley estatal como federal. Puerto Rico es igual. Hay legislación estatal, tanto criminal como civil, que penaliza el acoso sexual, más también hay legislación federal para llevarlo a los casos al Tribunal Federal, que tendría jurisdicción en un reclamo de esta índole. El informe fue de 165 páginas, así que no es una cosa, ¿verdad? Es una cosa bastante... No es liviano. No es de poca monta. No es de poca monta, definitivamente. Evidentemente, eso sin contar, ¿verdad?, las declaraciones juradas que se tomaron, la evidencia documental digital que pueda tenerse que corrobora esto, pero ciertamente se mete en un gran problema, ¿verdad? Uno de los que me llama la atención es una policía estatal que, una state trooper de Nueva York, le llaman allá state trooper, ¿verdad?, un policía estatal, que ella, una dama que él recluta, él mismo recluta, la miró, o sea, él se fijó en ella y la contrata para que integrara parte de la escolta del gobernador, ¿verdad? Y entonces a esta se queja o señala, declara que le pasó la mano por el vientre cuando ella le abre la puerta de un evento, le recorre la espalda con los dedos en un ascensor, y que le preguntó también de por qué no tenía vestido, ¿verdad? Hay otro incidente que declara una testigo de nombre, una víctima de nombre Virginia Limiatis, de que utilizando los dedos, pasó la zona por distintas partes del cuerpo y la mano por debajo del cuello, ¿verdad? Así que me parece a mí que son acusaciones serias. La Fiscalía de Albany, que es en donde el fiscal del distrito de Albany abrió una investigación criminal sobre el asunto, convocó a las damas perjudicadas que acudieran a su oficina a prestar declaraciones, ¿verdad? Como sus abogados dicen que el informe es injusto e impreciso, se defendió y dijo que no había tocado inapropiadamente a nadie, ¿verdad? Eso de manera introductoria dejo a los compañeros con su participación en este tema de gobernador Cuomo. Vamos con José Torres Nolasco. La realidad es que, como dice Sánchez, las imputaciones son muy serias. En estos casos particularmente, ¿qué es lo que define, qué se define como un acto de esta naturaleza? Es más bien cómo se siente la dama, ¿verdad? Si en efecto ella no se siente incómoda con las acciones que él está haciendo, pues de ahí empiezan a generar una investigación que muchas veces ocurre porque esto normalmente no sale una
solamente, pues, porque otras dicen, porque a mí me pasó lo mismo, entonces eso es acoso. Pues, y se siguen multiplicando los casos, porque mira, en aquella ocasión él me hizo esto, y siguen multiplicándose los casos. Particularmente entiendo que es momento de dejarle el asunto a los abogados de parte de Cuomo, y la investigación ya está en manos de la Fiscalía. Entiendo que este delito es penalizado de manera estatal y federal. Tengo una pregunta para ti. Fíjate que en ocasiones, cuando de una empiezan a aparecer muchas, la gente tiende a dudar y a decir, esto es fabricado y estas se están pegando a ver si les toca algo de chavo. Y ahora mismo tú has dicho que esto ha sido, hay que verlo de la otra cara de la moneda, de que una vio lo que era y dijo, pues espérate, a mí también me ocurrió y yo voy a radicar. ¿Cómo tú lo ves en cuanto a credibilidad ante un juez? Muchas veces las personas que son víctimas de acoso sexual, de agresiones sexuales, le cuesta expresar lo que están viviendo. Y cuando, es como decimos nosotros, cuando se abre esa puerta de que ya comienzan las alegaciones de posible acoso sexual, pues muchas otras personas empiezan a expresarse sobre el particular. Pierden quizás ese temor y otras que en algún momento dado pensaba, pues él es el alcalde y pues él puede hacerle eso, y a lo mejor eso es normal. Cuando se dan cuenta que eso no es correcto, posiblemente no tenían conocimiento de que eso no era correcto, que ellas han sido víctimas también sin conocerlo, que esos momentos en los que ellas se sintieron incómodas y no atrevieron a expresarse en una conducta posiblemente constitutiva de delito, pues entonces es que ahí empiezan a surgir múltiples casos. Esto ha sucedido en varias ocasiones y con varios gobernadores, inclusive gobernadores de Puerto Rico. Esto también ha sucedido. Alcaldes de Puerto Rico. Vamos con el compañero Caraballo. Creo que es bien interesante, ¿verdad? La materia de lo que es el acoso sexual, ¿no? Que ha ido más difundiéndose que cualquier otra cosa, principalmente porque ahora contamos con muchas plataformas. Claro. Y entonces la información corre muchísimo más rápido. No sé si han podido notar, hace ya varios años que el tema del acoso sexual viene siendo una materia bien relevante en las diferentes instituciones, y esta no es la excepción. En los Estados Unidos, desde actores hasta figuras políticas, ¿no? Eso es en particular. Nosotros también, ¿verdad? Hemos tenido nuestro referente en Puerto Rico, principalmente con lo que ha señalado el licenciado Torres Nolasco, principalmente de los alcaldes que, ¿verdad? Han tenido que responder ante diversas imputaciones de acoso sexual. Me parece interesante también lo que tiene que ver, muchas veces se tiende a cometer este tipo de actos, y me refiero a cómo llegan hasta ellos. Veo la difusión nuevamente a través de diferentes mecanismos, mensajes de texto y otros tantos, que entonces permiten perpetuar el récord para que se le haga más fácil en su momento a las autoridades, pues, poder conectar una cosa con la otra. Pero es muy preocupante cómo de acoso sexual en el área laboral, y penoso, ¿no? Porque no lo esperarías de funcionarios cuyo llamado es a servir. Entonces vemos a este señor involucrado en esta situación, un informe bien complicado, unas actuaciones también para poder ir contra los investigadores del caso. Así que yo he sobremojado sobre Cuomo. Yo entiendo que de las primeras cosas yo estaría formando un equipo de trabajo en esa dirección, ¿no? Y amén de que ya le han aldo de sus propios correligionarios en el partido, y entonces poco a poco va quedándose solo, y eso tiene otras implicaciones que al fin del tramo, pues en esa contienda terminará él buscando su representación, pero a mi parecer se asoma una posible renuncia, porque no tan solo es la presión de
política, sino los medios de comunicación todo el tiempo, ¿verdad? Trayendo la noticia al ruedo. Así que hay muy difícil el panorama para Cuomo. Y estas otros detalles que van a salir con esta investigación y lo que se ha hecho para poder coartar que se difumine la información, peligroso, muy peligroso. Francisco, ¿tú visualizas una posible renuncia? Yo creo que no, él no va a renunciar. Yo creo que lo van a tener que hacer un impeachment, un residenciamiento. Y apuntando un poco a lo legal, y voy a entrar ya mismo en el impeachment, ¿verdad? Pero él tiene un equipo de abogados, aparentemente hay 2 abogados ya reclutados, deben haber más de seguro, no tengo duda de eso, ¿verdad? Claro. Y él se ha dedicado a recoger información en torno al carácter de las víctimas, ¿ok? El tipo estaba indagando, su equipo, indagando sobre el historial sexual o de otra naturaleza de la víctima, para atacar, ¿verdad? Y él incluso me parece que tiene un site electrónico donde, una dirección electrónica en internet, donde él rebate, ¿verdad? Las acusaciones que hace la fiscal general de Nueva York. Otra cosa. Pero esa estrategia le puede explotar en la cara. No, y que va a tener, y la problemática que le va a traer poder presentar esa prueba, porque hay unas regulaciones dentro de las reglas de evidencia para poder Exacto. traer materia de carácter, de la víctima en este tipo de casos. Fíjate, por eso es que la quieren soltar en la opinión pública, porque como Joel bien te dice, las reglas estatales y federales es la 413, me parece, 413, que prohíbe la introducción del historial sexual de la perjudicada en estos casos, tanto en los casos de violación o delitos sexuales y en los casos de acoso sexual, que es la 413. Así que él lo que va a tratar es de hacer una defensa pública de sus actuaciones, ¿verdad? Porque en términos de que eso va a entrar en evidencia, no. Fíjate que también el individuo empezó a recolectar información, dicen, porque la Fiscalía General contrató 2 abogados aquí entre su equipo para hacer la investigación, una abogada laboral de Nueva York llamada Ann Clark, y entonces un ex fiscal federal de nombre Jun Kim. Entonces ya se supo que él estaba buscando información y trayendo información sobre este ex fiscal federal, John King, para tratar también de desacreditarlo. O sea, que él está en esa movida, ¿verdad? Pero la cosa es que, como dicen, ¿verdad? Lo que no lo va a salvar, yo creo que van a radicar y que la Fiscalía de Albany, el fiscal de distrito de Albany va a radicar cargo en su momento, porque ha sido bastante, o sea, él dice que desde marzo están trabajando con una investigación que no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la que hizo la Fiscalía General de Nueva York. Esto es otra cosa, ¿verdad? Y pidió información a la Fiscalía General de Nueva York sobre aspectos específicos de donde iba su investigación, ¿verdad? Pero él sí dijo que su pesquisa está dirigida a radicar cargos criminales. Eso lo dijo el fiscal de distrito de Albany. Así que eso está por ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Como dijo Joel, aquí se ha quedado solo porque los 2 líderes más importantes del Partido Demócrata, que, ¿verdad?, es el presidente Biden y la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, ya ambos, que al principio estaban escépticos a hacer declaraciones, ya pidieron la cabeza del individuo. Ya le están pidiendo la renuncia a Cuomo, ¿verdad? Y la delegación se han distanciado de él. Se han distanciado de él y pidiéndole la renuncia expresamente. Entonces, la delegación congresional de Nueva York, o sea, los 2 representantes, los 2 senadores y los representantes que tiene el Estado también están en esa. Así que la bola está en la cancha ahora de la legislatura estatal, ¿verdad?, de Nueva York, que ya desde marzo también se encuentran trabajando en un juicio político, con que si Johnny Méndez ve eso se extraña, porque tú sabes, ellos llevan marzo, abril, mayo, junio, julio, y estamos en agosto, 5 meses y medio, lleva la fiscalía. Entonces, oye, Johnny Méndez en 72 horas tenía
un pliego acusatorio contra Ricardo Rosselló. Así que tienen que hablar con Johnny, la legislatura estatal de Nueva York. Mira que ya había visto mira que ya había visto alones de pelo, pero eso es casi le acaba de tumbar la cabeza con eso. No, mira, yo creo que hay algo importante también señalar que esta regla, y mira qué interesante el punto que trae Francisco. Si la regla, si yo tengo un problema evidenciario para poder traer esa prueba de carácter, que no es absoluta, no, o sea, hay unas excepciones para poder traer esa prueba de carácter, principalmente que haya sido otra persona quien quien cometió el acto y no es ¿verdad? Que quien se le está imputando la comisión del delito, si se violan derechos constitucionales, hay unas excepciones, ¿ves? Pero, y que pues esa es ciertamente la norma general, pero al traer el asunto para que el público se exprese de alguna manera u otra, esparce esa información y entonces la gente empieza a hacer cuestionamientos y entonces por ahí vamos, podemos influenciar a posibles candidatos, a algún jurado y entonces saber cómo utilizar esa opinión pública a su favor y eso hay que saberlo hacer, hay que ser bien astuto porque en ocasiones la opinión pública entonces te castiga y cuando la opinión pública te castiga a través de las diferentes plataformas, lejos de poder ayudar a que tu caso tenga más fortaleza, te debilita y entonces pues eso te trae complicaciones mayores y hay que ser cuidadoso en ese sentido. ¿Algo más de este tema antes de pasar al próximo, Francisco? José, tú, oye, no, José, no tenemos problemas. José, José, ¿nos escuchas? ¿Tienes algo más? No, pues seguimos. Pues vamos al próximo, ¿verdad? El gobernador de Puerto Rico convirtió en ley que sea delito el pornovenganza y no lo habíamos discutido aquí, pero la gente ha estado preguntando, así que vamos al análisis. Francisco Sánchez Rodríguez. Pues mira, se aprobó una legislación el jueves de la semana pasada, la firmó el gobernador, que es la ley contra la venganza pornográfica en Puerto Rico, ¿verdad? Y básicamente tipifica como delito la divulgación y publicación de cualquier material explícito de carácter íntimo o sexual sin el consentimiento de la parte, ¿verdad? Que está ahí en la imagen, ¿no? Y es una medida que, aunque la trajo Ángel Mato García, ¿verdad? Miembro del Partido Popular, se le tuvo la acogida en la Cámara y en el Senado de todos los partidos. Y entonces, ¿verdad? Bajo el Modern Strengths que se está aprobando, que ya en 48 estados esta ley está y a nivel federal está, que es el sextortion, pues lo que está prohibiendo es esa conducta conocida, ¿verdad? Como sextortion, ¿verdad? Que es un delito cuando se amenaza o se extorsiona, ¿verdad? A otra persona con la divulgación, ¿verdad? Con hacer la divulgación o publicar material de contenido íntimo, privado o comprometedor de la otra parte. Habíamos discutido previamente, sé que los muchachos van a entrar en eso en breve, ¿verdad? Solamente voy a introducir la ley para que hablemos de los problemas de vaguedad que pueden haber, ¿verdad? De que la legislación tiene un problema puede tener un problema de vaguedad, ¿verdad? Básicamente el delito lo que prohíbe es que cualquier persona con propósito o con conocimiento menoscabe la intimidad de una persona, porque ya sea que difunde, divulga, revela o cede a un tercero o terceros material explícito de la víctima. ¿Okay? Y eso mediante cualquier tipo de comunicación, incluyendo comunicaciones electrónicas o utilizando medios de comunicación electrónica o cibernética. La pena fija del estatuto es de 3 años de cárcel, con agravantes puede ser aumentada a 5, con atenuantes a 1. José, antes de irnos a la pausa, tu reacción sobre esa legislación.
Yo creo que debemos irnos a la pausa. Estamos esperando por la Adalisa, pero yo creo que debemos irnos a la pausa en breve. Bueno, Adelanto, en lo que llega a Adalisa, adelanto. Para explicar lo que cuando nosotros, que lo hemos utilizado ya aquí en varias ocasiones, el término de vaguedad, lo que sucede es que la ley penal, lo que se constituye como delito, tiene que ser claro y específico y no puede prestarse para el que yo piense que una cosa es delito, que Sánchez piense que otra cosa, que eso no es delito, que es otra cosa, que yo, el Caraballo, piense que el delito es otra cosa. Tiene que ser la conducta constitutiva de delito tiene que ser específica. Y hemos utilizado ese término de vaguedad, lo utilizamos con las órdenes ejecutivas, lo utilizamos disculpe que me fui, lo utilizamos en esta ley, nuevamente lo estamos utilizando. Adaísa, ¿cómo estamos con la pausa? Todavía te queda un minuto, mucho sabes. Un minuto. Dale. Ok. Hemos utilizado ya varias veces ese término de vaguedad porque los estatutos o lo que se está tipificando como delito no es claro o se presta para que cada cual tenga una forma de pensar distinta de qué es lo que se constituye en delito. Entonces, este caso particularmente habla, en el caso, la ley que acaba de firmar el gobernador, habla de material íntimo. ¿Y qué es material íntimo? Pues pueden ser muchas cosas. Yo le escribo a una persona, te quiero mucho, y esa persona quiere divulgarlo, pues eso es íntimo para mí. Yo no se lo digo a todo el mundo. Pues será constitutivo de delito, pues va como está la ley, pues puede ser. Y eso depende del análisis del policía que venga a investigar, depende del análisis del fiscal que vaya a radicar en su día y depende del análisis que hagan los jueces que llegue el caso ante su consideración. Pero también se dice que tiene que ver el espíritu de la ley, de cómo la escribió el legislador, etcétera, etcétera. Y en este momento esa ley fue producto del caso de la joven que finalmente el individuo apareció muerto en la cárcel. Digo, yo sé, para mí fue asesinado, pero bueno, que apareció muerto en su celda, etcétera. Y entonces, por ese caso de que ella decía que él la amenazaba con los videos pornográficos, etcétera, es que viene esa ley. Quiere decir que más o menos por ahí iría la cosa, ¿no? Pero, se supone. O si no lo escribió específicamente así, se puede interpretar como le dé la gana al juez. Es que a mi entender, y como se ha dicho que se ha sido aprobado, está sujeto a la interpretación de cada cual. La realidad, y ahí es que está el problema de esa. Yo voy a entender el espíritu de la ley, pero eso es un análisis mucho más profundo, que no lo hace cualquier ciudadano. Y es requisito que la ley sea explícita en lo que tipifica como delito, porque el ciudadano común y corriente no va a estar yendo a qué fue lo que quiso decir el legislador cuando estaba promoviendo el proyecto de ley para que lo firmara el gobernador. Pues con este issue vamos a ir a la pausa y regresamos en breve. Esto es Directo a la Justicia con los licenciados Joel Caraballo, José Torreno Lasco y Francisco Sánchez Rodríguez. Yo les acabo de enviar algo a ellos por WhatsApp porque lo leí y no pude evitar que se comente, y es que patronos están considerando cobrarles $50 del cheque a cada empleado no vacunado, o sea que van a cobrar menos. Y yo digo que aparte de que a lo mejor esto no llegue ni a primera base, estamos rayando en lo absurdo, llegando a un punto en que querer obligar a la gente a vacunarse, estamos siendo exageradamente creativos. Por el otro lado también estuvo las declaraciones del secretario de Salud, Carlos Mellado, amenazando a los médicos que no creen en la vacunación o que han estado cuestionando el tema de la vacuna, y entonces llega un momento que uno dice, bueno, la primera enmienda hace falsa facón, ahora nadie puede opinar, etcétera. Y llega un momento en que el miedo por la situación del COVID tiene a la gente haciendo mil barbaridades en contra de sus propios derechos. Vamos con José Torreno Lasco y Joel. Adelante, Joel. Mira, de entrada, entonces, debe ser violatorio diversas normas en Puerto Rico, diversos reglamentos. Quitarle dinero a un empleado por no vacunarse, eso, el alcance de hacer eso por un patrono, o sea, es no tan solo rayar lo absurdo, es que
vas a tener una avalancha de reclamos en las diferentes entidades por hacer precisamente, llevar a cabo ese tipo de actos. Yo que esto, ¿verdad? Esto es un sinsentido. Es un sinsentido de primera categoría. Eso no debe prosperar en ningún foro. Honestamente. O sea, José Torres Nolasco. Concuerdo con Joel, la realidad es que yo no creo que esto tenga razón de ser alguna, o sea, yo creo que es demasiado al extremo. Lo primero es que contrato de los empleados, no, o sea, yo creo que sería una enmienda al contrato de los empleados con sus patronos y entonces penalizarlos con $50. Todavía no encuentro el porqué. Estamos ante un país en el cual no hay empleados básicamente, entonces también los vas a penalizar con $50 por no estar vacunado. Pero es complicado. Aquí y la uno es que escribe, cualquier recurso legal, esto debe durar menos con temblor de tierra. Precisamente aquí uno escribe qué ridículos son, le quieren quitar 50 pesos para después pagarle 100 para que vengan a trabajar porque necesitan obreros. Francisco, antes de irte, les envié que decía un artículo del periódico Metro, patronos consideran cargo de $50 en los cheques a los empleados no vacunados, y quería preguntar en lo que tú llegabas sobre este tema y continuamos con lo que teníamos. Pues mira, yo creo que los compañeros han sido bastante elocuentes en eso. Yo creo que eso no aguanta un suspiro en el tribunal, y que evidentemente la ley es inconstitucional, punto, y no tiene ni pie ni pisada. Definitivamente no tiene ni pie ni pisada. Sea empresa privada o sea gobierno. Le quería mencionar, sí, antes, un momentito, hay un formulario que se completa por si no se desea vacunar, pero ese formulario debe estar también suscrito por un ministro o por una persona de una religión en particular. Y entonces a mí eso ¿verdad? Me trae otra una inconsistencia enorme, porque entonces el aval de mi derecho a la intimidad me lo tiene que dar un funcionario por virtud de la religión que yo disculpen, no de mi derecho a intimidad, mi derecho a expresarme, o sea, o a profesar la religión que yo deseo. Ese consentimiento me lo tiene que dar entonces el ministro o la persona a la iglesia a la que yo acudo. Y entonces peor, licenciado, es que ese pastor o esa persona tiene que poner por escrito que porque en su iglesia no quieren que se vacune, él es el que te está diciendo a ti que no te vacune, y por eso, con esa declaración de ese documento, entonces el gobierno te lo acepta. Esa declaración donde tú, individuo, digas que no te quieres vacunar porque no te da la gana, esa no te la aceptan. Tiene que ser que el pastor diga que él promueve que no te la ponga. Entonces, y para todos los efectos, ¿a qué religiones? Yo necesito ser protestante, yo necesito ser católico, yo necesito ser, ¿verdad? O de las otras denominaciones. ¿Ves? Francisco, ¿los derechos a la libertad de culto están condicionados? Pues mira, vi un artículo que publicó microjuris.com sobre ese aspecto. Y tengo que decirte, es interesante el aspecto. Por ejemplo, a la iglesia que yo asisto, pues la cabeza de la iglesia dijo que en la iglesia nadie, ningún sacerdote o reverendo puede dar un permiso, firmar una declaración jurada donde el creyente esté solicitando, ¿verdad?, no vacunarse. Una cosa es la institución religiosa como se plantea, porque la institución religiosa pues, puede tomar el punto de vista que ellos entiendan, y la mayoría de las iglesias en Puerto Rico, yo creo que el 99% de las iglesias están diciendo que sus feligreses se vacunen. No veo mucho problema con eso en términos de... Lo que yo he visto es que han dejado eso al libre albedrío, tampoco le han dicho si no te vacunas no entras aquí a escuchar la palabra de Dios. Eso es problema suyo. Eso no lo va a hacer nadie, ¿no? Definitivamente. Y en las iglesias se está guardando, la verdad, las regulaciones del CDC, los 6 pies, la desinfectación y todo esto. Pero la cuestión es, ¿y qué pasa con lo que se plantea es, ¿verdad? ¿Qué pasa con el que tiene unas creencias personales y que lo objeta por cuestiones religiosas, el hecho de no vacunarse, ¿verdad? Y si eso viola la constitución de federal y local, ¿sí o no?
¿verdad? Y entonces se trae a colación un caso que resuelve el Tribunal Supremo Federal, que es Frazee versus Illinois, que deja claro ese caso, el hecho de que una persona que no profese una secta religiosa particular no es razón para que se le deneguen beneficios, porque hay muchas personas que tienen unas posturas religiosas, tienen unos ideales religiosos, pero no asisten a ninguna congregación, ¿verdad? Y entonces una cosa es la postura de la congregación religiosa a la que tú asistas, y otra cosa es tu opinión particular y desde el punto de vista religioso, porque tú puedes entender, ¿verdad?, que no estás de acuerdo con el clero de la iglesia que tú asistes, ¿verdad? Y que Tengo tú... una pregunta, ¿y los derechos de los ateos? ¿Quién se los protege? ¿Quién le firma? Bueno, pero el ateo yo no sé. En la mayoría no creen en las vacunas, por lo que he oído. Precisamente por eso mencionaba lo de la necesidad de tener a un ministro o alguna otra persona dentro de ese documento para que entonces ese documento se le imparta legitimidad y entonces no, ¿verdad? Rechaces entonces la vacunación. Otro aspecto particular, Adaitza, y que no va tan lejos de lo que es las implicaciones de la vacunación por efecto del COVID. Yo he visto, por lo menos a mí me han consultado en la oficina, diferentes ocasiones donde tienes padres que no desean vacunar a sus hijos. Y hay padres que no desean vacunar a sus hijos y entonces ellos te traen una explicación de las razones por las que ellos no quieren vacunar a sus hijos. Eso en primer orden. En segundo orden, también los he tenido porque pues hay padres también que se orientan y buscan información y entonces me han traído el planteamiento y dicen, mi temor es que una vacuna para mi hijo pueda hacer un cambio, quizá que lo conlleve a desarrollar una condición como el autismo. Y obviamente yo hablo aquí desde el punto de vista jurídico. Yo no médico absolutamente nada, ¿no? Porque yo no lo soy. Pero que esas preocupaciones me las han presentado. Y entonces en la situación de tener a mamá o papá, yo no quiero vacunar a mi hijo, porque quizás por el temor de que pueda desembocar en alguna enfermedad posterior o una condición que le vaya a perdurar entonces toda la vida. Y en ese sentido, pues son esas dinámicas de cuánto el Estado puede regular y, ¿verdad? Y esa preocupación genuina de lo que implica para esa persona recibir vacunación sin desearla. ¿Ves? Y era lo que hablábamos la vez pasada, ese balance de intereses que va a seguir haciendo el tribunal, de decir, oye, ¿cómo yo protejo a la comunidad versus cómo este ciudadano le cobijamos su derecho a la intimidad o su derecho, ¿verdad?, a libertad religiosa? Y entonces, esas consistencias, esa inconsistencia, el tribunal va a tener que resolver en algún momento dado, el Tribunal Supremo, sobre ese particular. Francisco, y vi también que se quedaron las personas que radicaron una demanda que no se querían vacunar, eso el Tribunal Supremo tampoco le dio paso. No, bueno, el tribunal de instancia de primera instancia, perdón. Sí, primera instancia desestimó, ¿verdad? Hay que ver si van a recurrir o no. Pero volviendo un poquito al tema de ahorita, cuando estábamos hablando de la ley de por no venganza, busqué aquí las definiciones. No tengo la versión final, tengo el proyecto como fue enviado, como llegó al Senado. Y por ejemplo, en el Senado hay unas definiciones que tienen que ver con el estatuto y aclarando el estatuto. Por ejemplo, una definición que te dicen es contacto sexual y te lo define como relaciones sexuales incluyendo acto orogenital o penetración digital, genital o instrumental. Claro, es utilizar los mismos asuntos de la agresión sexual, darle copy-paste y meterlo directamente acá. Entonces te definen divulgar como mostrar públicamente a terceros con el propósito de que el material sea percibido públicamente. Bueno, hasta donde esa definición tiene como unos problemitas de entrada, veo yo. Te habla de qué es exposición de partes íntimas y te dice que es la presentación al desnudo de los genitales, área pública, seno u otras partes del cuerpo en un contexto en que una persona promedio
aplicando los estándares de la comunidad, encontraría que la exposición apela al interés lascivo, que esa es la definición de pornografía cuando es la pornografía ilegal, ¿verdad? Entonces, y la pornografía por internet y todo eso, que si usas WhatsApp o Telegram o mensajes de texto, o le muestras ese video a alguien o lo imprimes en una foto, cubre todo. Yo creo que a eso es lo que va a eso, ¿verdad? Por lo menos en la cuestión de divulgar. Y te va definiendo más o menos que la definición que te da de lo que se va a mostrar ahí es la definición de pornografía, pero, por ejemplo, los senos así nada más por ser no constituirían pornografía, o las partes del cuerpo. Así que hay que ver, porque si me aplicas el estándar de la pornografía, es un estándar más difícil de superar que otros estándares, ¿verdad? Entonces, en relación de pareja, te da la misma definición que te da la ley 54, en el artículo 1.3n, que son personas que cohabitan, han cohabitado, han tenido algún tipo de relación consensual, o han convivido, han procreado un hijo o una hija. O sea, te dan exactamente la misma definición que te da la ley 54 en el artículo 1.3n. Sí, en otras palabras, que los esposos no pueden hacer eso, ni las esposas, porque estuvieran casados, en luego, porque se van a divorciar, hacer fiesta con los videos y las fotos que tengan. No, exacto, ni las personas que cohabitaron, o han cohabitado, o que han sostenido, aunque sea una mera relación consensual, también caen bajo la protección del estatuto, ¿verdad? Así que eso va, ¿verdad? Desde lo más amplio a lo más particular, que es el aspecto de una pareja que ha tenido una sola relación sexual en algún momento en sus vidas, ¿verdad? Y que les dio por grabarse, y entonces el que lo divulgue, pues respondería criminalmente, ¿verdad? Pero entonces, como tú te vas, ¿verdad? Al estatuto, pues no veo cómo tú puedes enganchar las definiciones con ¿verdad? Con el articulado, con lo que dijimos ahorita, ¿verdad? Que tú amenaces, intimides, o acoses o coacciones a una persona de que vas a divulgar, ¿verdad? Con conocimiento, que vas a colocar, vas a divulgar eso. No veo, porque son como que definiciones medias, ¿verdad? Medias, que como que cogen un melting pot de la ley 54, de la definición que da el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre lo que es pornografía y lo que se podría penalizar, ¿verdad? Claro. José Torre Nolasco, en este tema creo que no te he escuchado. La realidad, yo lo que estaba hablando era de lo que nosotros aducíamos como la vaguedad, que era lo que estaba expresando anteriormente, porque había cosas que no estaban específicas y podían quedar al arbitrio de cualquier juzgador, y eso es lo que no debe hacerse en la ley penal. Eso es lo que debe tratar de evitarse. Y todavía, para evitar la injusticia, cualquier cosa que esté ambigua se presta. Y que toda persona, y que las personas conozcan ciertamente cuál es la conducta que constituye delito, para evitar caer en ella. Por eso es que aún en las definiciones todavía yo tengo cierta incertidumbre de aspectos que son prohibidos por la ley. Y hay que agregar también la otra porción que es la importante, porque un caso no está completo por simplemente la imputación de la comisión de un acto delictivo. O sea, hay que probar los elementos en el tribunal, y hay un componente evidenciario que ciertamente hay que, ¿verdad? Es parte de la naturaleza del procesamiento criminal. Entonces, tienes ahí lo que es la integridad del récord, tienes lo que es la prueba de referencia. Entonces, para conectar a un ciudadano con eso, entonces, estamos hablando de que tendría que haber certeza sobre si realmente esa persona pues hizo esas comunicaciones y que fue específicamente esa persona, ¿no? Y ahí tenemos el caso de Jerome Garfield, que no es de esto, pero ¿verdad? Hay algo del trasunto de la utilización de una plataforma tecnológica para enviar la comunicación. Entonces, y la intención criminal, Joel, ¿cómo puedes probar la intención criminal de divulgarlo a terceras personas y demás? Mira, lo que pasa es, José, eso que acabas de mencionar es más que importante, porque entonces vamos a tener quizás una evaluación nuevamente, después del Código Penal haber sido enmendado fue del 74 al 2004,
derogado para meter uno en el 2012 y entonces para empezar a continuar a seguir haciendo modificaciones, principalmente para traer cosas como las que nos dicen. Darle vuelta al asunto de la intención criminal para poder ajustarlo a la comisión de un acto delictivo y todas las implicaciones que eso tiene del estado mental y de cómo una persona analiza para entonces que se den los elementos de la constitución del acto delictivo a través de la intención y cómo llegamos hasta ahí. Eso es bien peligroso, porque entonces el legislador, tal vez creativamente, de esos amigos de Francisco Sánchez, se meten en conjunto, están allí y de pronto dicen, pues mira, se nos acaba de ocurrir esta gran idea de modificar los elementos de la intención. Entonces, para ajustar la comisión del acto delictivo, esta es la forma en que se va a cometer el delito en estos momentos. Y ahí pues mire, nada, podemos abolir el Estado de Derecho y pues acusamos a todo el mundo por la vida. Imagínate, mira, Francisco y a Joel y José, me han estado pidiendo información sobre la nueva ley de declaratoria de herederos, que tiene a mucha gente bien enredado. Y yo sé que lo de ustedes es más el derecho penal, pero me gustaría que trajeran un experto en esto de el derecho civil como invitado de ustedes y poder hablar sobre ese tema, porque hay muchos ciudadanos que están enredados en esto de quién es el que hereda ahora, que si las esposas, entonces que si las personas que hayan hecho separación de bienes, ya eso no importa para nada, ese papel no tiene ningún valor, que si aunque le hayas dejado todo a fulana o a mengano, la gente tiene un enredo que necesito que ustedes me los ayuden. Mira, te puedo decir algo, te puedo decir, esa pregunta te la puedo contestar, tomé un seminario sobre el tema, dale. ¿Verdad? Las enmiendas a la parte de herencias. Creo que nos quedan 2 minutos, pero dale. Pues mira, nada, ahora la esposa hereda en conjunto con los hijos, ¿verdad? Es un heredero forzoso y heredan igual participación que el resto de los hijos. En términos de las capitulaciones matrimoniales, el hecho de que hayan hecho capitulaciones matrimoniales no quiere decir que la esposa no participa en la herencia, porque una cosa es las capitulaciones que van a regir el régimen económico matrimonial, pero al momento de que muere una de las partes, el otro cónyuge van a heredarse, ¿verdad? Recíprocamente. Primero que premuera, pues el que queda vivo le hereda al premuerto. Así que sobre eso, ese es básicamente los cambios fundamentales, ¿verdad? Y un cambio fundamental es que antes la herencia se dividía en un bizcocho de 3/3, ¿verdad? Y uno tenía una legítima, que era la estricta y la de mejora. Ahora solamente la mitad completa del caudal es la legítima, y entonces tienes una mitad de doble disposición. La legítima de libre disposición, correcto. Y entonces vas a tener una legítima, que es la mitad del caudal de lo que hereda, lo que dejan en herencia a la persona, que se va a dividir en partes iguales entre los herederos forzosos. Y como decíamos, herederos forzosos, la esposa y los hijos. Si no hay esposa e hijos, pues heredan los ascendientes, o sea, los papás del difunto. Si no hay ascendientes, heredan los colaterales, o sea, los hermanos del difunto. Si no hay hermanos, van a los tíos, y si no hay tíos, van a los primos, y si no hay primos, el Estado Libre Asociado va a ser el heredero. Mira, en apretada. ¿Qué pasa con los que el hicieron Estado Libre Asociado de Puerto Rico? ¿Cómo se llama? Separación de bienes, porque tenían hijos en otros matrimonios y todo este reguero que uno... No, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. José, adelante. Sí, eso me han preguntado mucho. Sí, pero la separación de bienes está hablando si hay capitulaciones, si no hay capitulaciones, la misma puede ser enmendada. Puedes firmar, ahora puedes hacer capitulaciones después de haber estado casado, siempre y cuando no afecten a terceros las capitulaciones en el momento en que se hagan. Algo más que se me quede. Sí. No, bueno, la capitulación de por sí, si A y B son esposos, A es la esposa, B es el esposo, capitularon y hay una separación de bienes, pues el esposo que muera, como quiera, el que queda sobreviviendo va a heredar, independientemente de que hayan capitulado al momento del matrimonio. Porque una cosa eso es lo nuevo. Sí, porque eso es nuevo. Porque mientras estamos casados, oye, separamos los bienes, ¿verdad? Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Pero entonces, al momento de morir, independientemente de que hayan o no capitulaciones matrimoniales, el cónyuge supérstite, el que sobrevive al otro,
va a heredar en igual calidad que los herederos forzosos, que son los hijos, ¿verdad? Si hay 3 hijos y está la esposa, pues van a ver, o sea, tiene que partir en 4 partes iguales, ¿verdad? Eso es lo que dice ahora la ley, independientemente de las capitulaciones, porque hay clientes hay un cliente que tengo que me pregunta, pero ve acá, pero si yo hago capitulaciones, mi esposa hereda al momento de morir. Sí, ella hereda. Entonces él creía que porque había hecho capitulaciones, la herencia va entonces completa a la familia. Va a excluir a su esposa y entonces van a heredar los hijos en partes iguales. No es así. El hecho de que capitulara, eso es una cosa, pero el cónyuge supérstite hereda en igual calidad que los herederos forzosos, porque ahora se convierte en una heredera forzosa. Y ahora contestada para algunos que me tenían loca, Joel. No, y que ahora puedes decir que el espíritu de la ley, precisamente lo que se buscaba era otorgarle mayores derechos a ese cónyuge supérstite. Y entonces el legislador se movió en esa dirección. Contestada, y la pregunta obviamente no era para mí, yo soy viuda y no tengo hijos, así que yo no tengo este tipo de lío, pero obviamente me gusta atender a los radioescuchas y como ellos tienen esas preguntas, pues yo se las tengo que contestar. Así que gracias, licenciado Joel Caraballo, licenciado Francisco Sánchez Rodríguez y licenciado José Torres Nolasco, por otro lunes más aquí en Directo a la Justicia. Así que hasta el próximo lunes en su panel, y nosotros, amigos, nos despedimos, será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.